Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, Outsourcing y Derechos Laborales desde el cortometraje Pecera. Mi nombre es Gustavo Becerra y te doy la bienvenida. Hoy quiero hablarte de un tema que considero muy importante, porque tiene que ver con algo que todos necesitamos para vivir, nuestro trabajo y nuestra dignidad. Para este análisis voy a basarme en el cortometraje Pecera, el cual nos muestra una realidad que, aunque pareciera ficción, refleja lo que muchas personas vivimos todos los días. A lo largo de este episodio voy a compartir contigo mi opinión sobre outsourcing, derechos laborales en México, las leyes que nos protegen y por qué este tema nos debe importar a todos. Vamos a analizar el conflicto presentado. En el cortometraje Pecera conocemos la historia de una trabajadora que labora bajo un sistema de subcontratación. Al comienzo del video podemos notar que su ambiente laboral es frío, es rígido, controlado y sin empatía. Pero a pesar de esto, ella cumple con su trabajo. Claro, como cualquier trabajador comprometido, esforzándose, llegando a sus metas. Pero podemos notar que a pesar de esto, no cuenta con una estabilidad, no tiene seguridad, ni siquiera pensar en algún reconocimiento. Y peor aún, no tiene la protección necesaria. Esto a cualquier trabajador le haría vivir con el constante miedo a ser despedido. Como en muchas ocasiones, la empresa no la ve como una persona, simplemente como un número. Podemos notar que el nombre Pecera representa muy bien esta situación, ya que trabaja en un lugar donde siempre está siendo observada, evaluada y presionada. Esto sin duda a cualquiera le provocaría estrés, ansiedad y mucha frustración. El conflicto principal es que ella quiere conservar su trabajo, pero al mismo tiempo siente que está perdiendo su dignidad. Ahora analicemos si el outsourcing está actuando correctamente. Desde mi punto de vista, no lo está haciendo. Y en este caso en especial, el outsourcing no está actuando de una manera correcta. Si nos basamos en la teoría, podemos considerar que la subcontratación debería servir para mejorar servicios y generar empleos. Pero podemos notar que aquí se usa para evitar responsabilidades, no pagar prestaciones, despedir fácilmente y mejor aún para las empresas, reducir muchos costos. Y esto nos refleja que los trabajadores son reemplazables. Lamentablemente, si uno falla, simplemente lo cambian. No importa cuánto te esfuerces, al final de cuentas ellos solo verán por los intereses de la compañía. En lo personal, creo que este tipo de outsourcing se enfoca más en el dinero que en las personas. Y cuando pasa esto, considero que se pierde el sentido humano del trabajo. Podríamos pensar o imaginar que este caso sucediera en México. Si esa fuera la realidad, podríamos decir que se violentan varios principios del derecho del trabajo. Por ejemplo, el principio de protección, donde el trabajador es la parte más débil del sistema y sin duda alguna debemos protegerlo. En este contexto presentado, podemos darnos cuenta que nadie lo protege. El segundo principio es el de la estabilidad. Reconocemos que toda persona y trabajador merecemos una certeza laboral, pero en el cortometraje vemos que lo único que reina es la incertidumbre. El tercer principio es el de la dignidad. Todos podemos reconocer que el trabajo no debe humillar, debe ser un espacio donde nos permita desarrollar nuestras habilidades y competencias. En este caso sí lo hace, pero humillando al trabajador. El cuarto principio es el de la igualdad. Podemos reconocer que en teoría todos trabajan igual, pero podemos notar una gran diferencia que no todos reciben lo mismo. En la gran mayoría, los subcontratados obtienen menos beneficios.
Y esto considero podríamos catalogarlo como una discriminación laboral. Suponiendo que este caso llegara a un juicio en México, sin duda alguna se podrían usar varias fuentes legales. Primero podría ser la Constitución en el artículo 123, el cual protege el salario digno, una jornada justa, prestaciones y la seguridad social. Como segundo punto, podríamos tomar en cuenta la Ley Federal del Trabajo, la cual regula contratos, despidos y outsourcing. El tercero, la jurisprudencia, que son decisiones de jueces que ayudan a interpretar la ley. Y el cuarto y último, los tratados internacionales. Y podemos notar que todos estos respaldan legalmente al trabajador. Ahora hagamos la pregunta, ¿sí se respetan los derechos laborales en México? En mi opinión, como en la mayoría de los casos en la ley sí, pero en la realidad es totalmente distinta. Porque alguna vez hemos escuchado hablar a algún conocido o familiar comentando que se han violentado sus derechos laborales. Pero lamentablemente el poco conocimiento que la gran mayoría tenemos sobre este tema nos lleva a aceptar lo que las empresas nos quieran dar. Y bajo este argumento podemos afirmar que no se respetan los derechos laborales. Las empresas abusan del poco conocimiento que los trabajadores tienen de las leyes. Y en el contexto de México podemos reconocer que existen muchos problemas como empleos informales, contratos falsos, pagos incompletos, horas extras no pagadas y peor aún, despidos injustificados. Muchos trabajadores no denuncian por el miedo o por necesidad, debido a que en caso de llegar al grado de una demanda, sabemos que implica tiempo, dinero. En muchas de las ocasiones los trabajadores son personas que tienen dependientes económicos directamente de ellos, lo que nos lleva a declinar por alguna posibilidad de enfrentar a la compañía. Y sin embargo, esto le permite a las empresas que continúen con los abusos. Y podemos notar que sabemos que la ley existe, pero no siempre se aplica como debería. Otro punto es el outsourcing en México. Sabemos que en 2021 México reformó la ley para regular el outsourcing y actualmente solo se permite para prestar servicios especializados y para esto deben de estar registrados y no se puede usar para actividades principales. Muchos conocemos historias antes de este año en las que las empresas abusaban, no pagaban prestaciones, no reconocían antigüedad y lo más importante para ellos, evadir impuestos. Y podemos notar que el cortometraje refleja sin duda esta etapa de abuso. Notamos que la protagonista vive justo lo que la reforma buscó eliminar. Por eso este caso en especial está muy relacionado con esa realidad mexicana. Vamos a analizar algunos de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales se encargan de proteger los derechos laborales a nivel mundial. Basados en el cortometraje, podemos ver que estos no se respetan en ningún momento. Los trabajadores no tienen ni voz ni protección. Podemos reconocer que por medio de estos convenios se busca que el trabajo no sea solo una forma de ganar dinero, sino también un espacio donde se respeten los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas. Enfocándonos en especial en el caso del cortometraje Pecera, podemos notar que muchos de estos principios no se cumplen en absoluto. Vamos a analizar algunos de los convenios de la OIT
Por ejemplo, el convenio 87 nos habla sobre la libertad sindical. Este convenio establece que los trabajadores tienen derecho a organizarse libremente, formar sindicatos y unirse para defender sus intereses sin miedo a represalias. La idea principal de este convenio es que el trabajador no esté solo frente a la empresa, sino que cuente con un respaldo colectivo. En el cortometraje, los empleados no tienen espacios para expresarse ni para organizarse. Cada uno enfrenta los problemas por su cuenta, lo que los vuelve más débiles ante los abusos. Sin este derecho, podemos notar que el trabajador pierde fuerza y protección. El convenio 98 está enfocado a la negociación colectiva. Este convenio protege el derecho de los trabajadores a dialogar con la empresa para mejorar sus condiciones laborales, como el salario, el horario y las prestaciones. Gracias a este convenio, el trabajador puede participar en las decisiones que afecten su vida laboral y en el cortometraje no existe ningún tipo de diálogo. Las reglas se imponen sin consultar y los empleados solo deben obedecer aunque no estén de acuerdo. Sin duda, esto nos demuestra una relación laboral desigual, donde solo una parte puede tener el poder. El convenio 100 encaminado a la igualdad salarial. Este convenio busca garantizar que las personas reciban el mismo salario por realizar el mismo trabajo, sin importar su género u otra condición. El objetivo principal es evitar diferencias injustas en el pago y promover la equidad. En el cortometraje, los trabajadores subcontratados realizan las mismas funciones que otros empleados, pero lamentablemente reciben menos beneficios y menos estabilidad. Esto nos genera una desigualdad económica que afecta directamente su calidad de vida. También contamos con el convenio 111, el cual nos habla sobre la no discriminación. Este convenio prohíbe cualquier tipo de discriminación en el trabajo, ya sea por motivos de sexo, edad, origen, nivel social o tipo de contrato. Busca que todas las personas tengan las mismas oportunidades y sean tratadas con respeto. En la historia, ser trabajador subcontratado implica recibir un trato inferior, obtener menos oportunidades y menor reconocimiento. Esto es una forma de discriminación laboral, ya que no se valora el esfuerzo, sino la forma de contratación. El convenio 155 está enfocado en la seguridad y la salud en el trabajo. Este convenio establece que las empresas deben proteger tanto la salud física como la salud mental de sus trabajadores, incluyendo la prevención de accidentes, el control de estrés y la creación de ambientes laborales sanos. En el cortometraje, la presión es constante, la vigilancia es excesiva y el miedo al despido generan ansiedad y desgaste emocional. Este tipo de ambiente daña la salud mental y afecta directamente el desempeño y la vida personal del trabajador. Podemos concluir en que el conjunto de estos convenios buscan que el trabajador tenga voz, sea escuchado, reciba un trato justo, tenga igualdad y sobre todo trabaje en un ambiente sano. Sin embargo, en el cortometraje vemos todo lo contrario, lo que demuestra que no solo se violan las leyes nacionales, sino también los compromisos internacionales. Para cerrar el tema, para mí este cortometraje es muy importante porque nos hace reflexionar demasiado. Nos muestra que trabajar no debería significar sufrir. Nadie merece vivir con miedo en su empleo. Nadie es reemplazable como persona. Y que los derechos laborales no son regalos. Al contrario, son conquistas históricas, son resultados de luchas. Sin duda alguna, el outsourcing no es malo en sí mismo, pero se vuelve injusto cuando se usa para explotar. No olvidemos que como trabajadores debemos informarnos, debemos conocer la ley para contar con herramientas que nos protejan ante estos abusos, defendernos y hacer valer nuestra integridad como trabajadores,
y más aún como personas. Apoyarnos, dejar de lado las diferencias y buscar en conjunto el bienestar colectivo. Yo creo que un país que respeta a sus trabajadores es un país que avanza. Sin dignidad laboral no hay desarrollo real. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para escuchar este podcast. Espero que esta reflexión te haya servido y recuerda que conocer tus derechos es el primer paso para protegerlos. Hasta la próxima.